Mi nombre es Pamela Hernández y el día de hoy voy a presentar mi tesis titulada El infradiagnóstico del TDAH en niñas en edad escolar y sus implicaciones en el aprendizaje. Esta tesis está adscrita a la línea de investigación de inclusión educativa y se realiza bajo la asesoría de la doctora Cintia Cruz López. Esta investigación surge de una preocupación tanto académica como profesional y también personal. El visibilizar cómo muchas niñas con indicadores compatibles con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden transitar por su educación sin ser identificadas oportunamente y por tanto sin recibir los apoyos necesarios. En la siguiente presentación se presenta el problema, la justificación, los objetivos, el marco teórico, la metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones que surgen a partir de este estudio. Me gustaría iniciar contextualizando que el TDAH no es solamente un tema clínico, sino uno escolar. Este trastorno impacta la atención, la autorregulación y las funciones ejecutivas. Esto quiere decir que puede tener implicaciones en el aprendizaje, en la participación y en la permanencia escolar de los educandos. Históricamente, el TDAH ha sido asociado a la etiqueta o a la imagen del niño inquieto, impulsivo, disruptivo. Esta representación ha generado que muchas niñas que presentan manifestaciones distintas al estereotipo o que no se apegan a los indicadores que se establecen en los instrumentos de detección pasen desapercibidas. Cuando una niña pasa desapercibida o no es diagnosticada oportunamente, implica que no se activen los apoyos, los ajustes razonables, las orientaciones escolares, las orientaciones a la familia y por lo tanto, pues implique que la respuesta que se le da a esta niña ante sus necesidades educativas específicas no sea la adecuada. Además, pueden generarse etiquetas como despistada, olvidadiza, floja, que a la larga generan desconfianza, inseguridad y afectan e impactan directamente en las trayectorias escolares. Esta investigación se justifica ya que actualmente en México existen muy pocos estudios que abordan el TDAH desde una perspectiva de género. Pretende aportar evidencia situada desde Chihuahua a partir de registros educativos, pero también desde la voz de docentes regulares y profesionales de USAER, que es la unidad de servicio de apoyo a la escuela regular. La pregunta general que orientó el estudio fue el cómo se relaciona el infradiagnóstico del TDAH en niñas en edad escolar con las barreras para el aprendizaje y la participación identificadas en escuelas del estado de Chihuahua durante el ciclo 2025-2026. La hipótesis planteada fue que existe una mayor proporción de niñas con indicadores compatibles con TDAH sin diagnóstico en los servicios de USAER participantes y que esta situación se relaciona con las barreras culturales, políticas y prácticas presentes en los procesos de identificación y atención educativa. Para ello, se planteó un objetivo general y 4 objetivos específicos orientados a identificar estas barreras para el aprendizaje y la participación asociadas al infradiagnóstico y se realiza mediante el análisis de registros educativos y el estudio de las percepciones, conocimientos y prácticas de los actores educativos involucrados. Es importante precisar que el propósito de la presente investigación no fue diagnosticar clínicamente a las alumnas, sino analizar las condiciones educativas y contextuales que pueden favorecer su identificación o, por el contrario, su invisibilización. El marco teórico se organizó en ejes que permitieron comprender el fenómeno de estudio desde una perspectiva de inclusión educativa y de género. El primer eje se centró en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entendido como una condición del neurodesarrollo que puede manifestarse mediante la inatención, la hiperactividad, la impulsividad y dificultades en las funciones ejecutivas como planificación, organización, memoria de trabajo, etc. El segundo eje analizó la manifestación del TDAH en niñas y niños. En este apartado se retomaron estudios que señalan que las manifestaciones en niñas pueden ser menos disruptivas, lo que puede dificultar su identificación. Aquí se abordó el concepto de enmascaramiento o masking, entendido como un esfuerzo del individuo para ocultar o compensar sus dificultades y adaptarse a las expectativas del entorno. El tercer eje
fue el de las barreras para el aprendizaje y la participación, retomando la clasificación del Index for Inclusion en barreras culturales, políticas y prácticas. Desde esta perspectiva se analizan las dificultades que se encuentran en los diferentes contextos, el escolar, el familiar, el institucional y el social. Finalmente, se retomaron diversas estrategias de atención educativa para estudiantes con TDAH, especialmente aquellas orientadas al fortalecimiento de funciones ejecutivas o a la diversificación de la enseñanza, como lo es el diseño universal para el aprendizaje. La investigación se desarrolló desde un enfoque mixto, con alcance descriptivo comparativo y componente interpretativo para su fase cualitativa. La fase cuantitativa consistió en la recuperación documental de registros institucionales de servicios de USAER. Esta fase permitió identificar estudiantes atendidos con diagnósticos formales de TDAH por sexo, alumnas con indicadores consistentes con TDAH pero sin diagnóstico formal y algunos indicadores observados en los registros. La fase cualitativa consistió en entrevistas semiestructuradas dirigidas a docentes regulares, docentes de USAER, directores regulares y directores de USAER. La muestra estuvo compuesta por 19 participantes para las entrevistas semiestructuradas y 5 servicios de USAER, los cuales atienden a 31 escuelas y una base de 306 estudiantes registrados. Los datos cuantitativos se analizaron mediante estadística descriptiva, principalmente a través de frecuencias y porcentajes. Las entrevistas se transcribieron y analizaron mediante codificación temática con apoyo de herramientas como Google Pinpoint y Target. Finalmente, los datos se analizaron mediante triangulación para contrastar los registros documentales y las percepciones, conocimientos y experiencias de los participantes. Uno de los resultados centrales de este estudio fue que en los registros documentales se identificaron un total de 72 estudiantes con diagnóstico formal de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De ellos, 59 eran hombres y solamente 13 eran mujeres. Esto muestra una relación aproximada de 4.5 niños diagnosticados por cada niña diagnosticada. Sin embargo, además de esas 13 niñas con diagnóstico formal, se identificaron a 20 alumnas con indicadores compatibles con TDAH, pero sin diagnóstico. Esto significa que al considerar los casos femeninos con posible TDAH y los diagnósticos formales, da un total de 33 alumnas. En términos porcentuales, esto indica que el 60.6% de los casos femeninos identificados en los registros no cuenta con un diagnóstico formal. La interpretación debe ser cuidadosa, pues estos registros no diagnostican clínicamente, pero sí evidencian que un gran porcentaje de las niñas pueden permanecer fuera de los procesos formales de identificación y valoración. Además, si se consideran estos posibles casos dentro del total, la relación estimada de 4.5 niños por cada niña varía o se puede ajustar a 1.8 niños por cada niña. Esto brinda sustento a la hipótesis y permite observar una posible brecha en la identificación de la población femenina. Este estudio también permitió comparar las manifestaciones que los participantes asociaron al TDAH en general con aquellas que identificaron específicamente en las niñas. Se encontró que en la conceptualización general del TDAH, los participantes mencionaron con mayor frecuencia signos de hiperactividad, inatención, impulsividad y conductas disruptivas. Esto muestra que todavía el TDAH es comprendido principalmente desde manifestaciones visibles dentro del aula. En cambio, cuando se analizaron aquellos indicadores observados en las niñas, aparecieron con mayor frecuencia las dificultades socioemocionales, la inatención, las dificultades en funciones ejecutivas y el retraimiento. También se mencionaron indicadores de tipo de sensibilidad emocional, ansiedad, baja autoestima, que se observaban signos de compensación de dificultades, el llamado masking,
Maskin. Y este contraste es fundamental porque permite comprender por qué algunas de estas niñas pueden pasar desapercibidas. Sus manifestaciones no siempre coinciden con el estereotipo del TDAH tradicional asociado a hiperactividad o a conducta disruptiva. También se identificó que la comprensión del TDAH en niñas varió según el perfil de los participantes. Los profesionales de USAER tendieron a describir estas manifestaciones de manera más amplia y con indicadores menos evidentes visiblemente en el aula. Los resultados permitieron identificar barreras culturales, prácticas y políticas que influyen en los procesos de identificación y atención de las niñas con TDAH o con posible TDAH. Las barreras culturales se relacionaron principalmente con el desconocimiento de las manifestaciones femeninas del TDAH, los estereotipos de género y las expectativas sociales y culturales asociadas al comportamiento de las niñas. En algunos de los casos se interpretó que las alumnas con TDAH son más tranquilas, son tímidas, son distraídas o emocionalmente sensibles, pero que estas características no se vinculan a una posible necesidad de apoyo extra o apoyo particular. Las barreras prácticas se relacionaron principalmente con la accesibilidad, la continuidad del seguimiento, en cuanto a didáctica, la flexibilidad de las metodologías, las estrategias de apoyo. También se identificó como obstáculo la falta de especialistas, los costos, los recursos y que en algunos contextos no existe el acceso a servicios de apoyo como lo es el USAER. Las barreras políticas se vincularon a la insuficiencia de cobertura, a la necesidad de formación docente por parte de gobierno que proporcione esta formación, ¿verdad? La saturación de los servicios y la poca coordinación entre instancias educativas y de salud para poder brindar la atención necesaria. La secuencia de interpretación que se construyó a partir de esto fue que los saberes y las creencias influyen en la construcción de barreras culturales que favorece la invisibilización de estas niñas con posible TDAH. Esta invisibilización contribuye a su vez al infradiagnóstico. Posteriormente, las barreras prácticas y políticas limitan el acceso a valoración, apoyos y a seguimiento. Es por esto que las barreras para el aprendizaje y la participación operan de manera transversal y afectan en los diferentes contextos en la escuela, en la familia, los servicios de apoyo, de salud, y afectan en general el acceso que tienen estas niñas a una educación y a una participación educativa, pero también social. En relación con las prácticas pedagógicas, los participantes describieron 3 ámbitos principales de intervención. El primero se centró en la estructuración y en la organización del aprendizaje mediante rutinas, agendas visuales, fragmentación de tareas, secuenciación de pasos, instrucciones cortas y claras. El segundo se centró en la flexibilización de la enseñanza, es decir, de las actividades y el nivel de desempeño esperado mediante un acompañamiento más cercano, un modelado, etc. El tercero se centró en los apoyos emocionales o socioemocionales a través del reforzamiento positivo, la sensibilización del grupo, las pausas activas, estrategias de movimiento que favorezcan la confianza, la autorregulación. El hallazgo diferenciador en este aspecto fue que los participantes afirmaron no usar estrategias distintas para niños y niñas. Sin embargo, al describir sus prácticas, atribuyeron a las niñas mayores necesidades socioemocionales, de organización y de acompañamiento emocional. Es decir, que la diferenciación por género no fue reconocida explícitamente, pero sí apareció en la forma en que narraron sus intervenciones con las niñas.
A partir de los resultados se concluye que el posible infradiagnóstico del TDAH en niñas es un fenómeno multifactorial, que no solamente está asociado a las características del trastorno, sino a la interacción entre factores sociales, culturales, escolares e institucionales. Además, esta investigación permitió sustentar la hipótesis, ya que efectivamente se logró identificar a niñas con indicadores compatibles con TDAH, pero sin diagnóstico formal, así como barreras culturales, políticas y prácticas presentes en los procesos de identificación y atención. La invisibilización fue un eje rector de los hallazgos, ya que las manifestaciones menos visibles como la inatención, la soñación, el retraimiento, las dificultades socioemocionales pueden dificultar la identificación y el seguimiento, especialmente cuando son interpretadas desde estereotipos de género o como rasgos de la personalidad asociados a las niñas. También las barreras culturales tuvieron un peso principal, especialmente por el desconocimiento sobre el TDAH femenino, las expectativas sociales y culturales asociadas al comportamiento de las niñas. Además, se encontró una convergencia entre las barreras políticas y prácticas en cuanto al acceso limitado a recursos, ya sea de especialistas, servicios, insuficiencia de apoyos y la necesidad de formación docente. Finalmente, las estrategias pedagógicas identificadas se orientaron a la estructuración, la flexibilización, el acompañamiento socioemocional, pero no se reconocieron estas diferencias de género, aunque sí emergieron en los discursos estas diferentes necesidades de apoyo. Todo esto se vincula a estas barreras culturales que atraviesan todos los procesos por los que pasan las niñas en esta detección, en esta atención y en este seguimiento. A partir de los resultados se plantean las siguientes recomendaciones. La primera se centra en fortalecer los procesos de formación docente, en donde se incluya o se incorporen muchos más contenidos acerca de las manifestaciones del TDAH en niñas, acerca de las funciones ejecutivas, dificultades socioemocionales, fenómenos como el enmascaramiento, etc. La segunda es en cuanto a los procesos de identificación y evaluación, en donde se recomienda que se incluyan indicadores compatibles con las manifestaciones femeninas del TDAH, como son la inatención, la ensoñación, las dificultades socioemocionales, etc. La tercera es fortalecer los apoyos institucionales, especialmente en cuanto a la cobertura de USAER, la disponibilidad de recursos, la coordinación entre las escuelas y los servicios de salud y pues el acceso a la valoración especializada. Y finalmente, en cuanto a investigaciones futuras, se recomienda que se profundicen las trayectorias escolares de las niñas con indicadores compatibles con TDAH, que se le dé voz a las familias, a los profesionales de la salud, no solo pues a los profesionales de la educación, ¿verdad? Como en este caso, y por supuesto a las propias estudiantes. También pues que se revisen los instrumentos con los que se está haciendo o evaluando, diagnosticando el TDAH y ver si son pertinentes para la población femenina en México. Estas recomendaciones pues derivan directamente de los resultados y buscan pues contribuir a procesos de identificación y atención pues más sensibles, oportunos, inclusivos y pues con equidad de género. Muchas gracias por acompañarme en este proceso de investigación. Muchas gracias.